Buenas tardes, mi gente. Una vez más, su amigo y servidor de siempre, Frank Fitzgerald. Una vez más aquí para que degustemos un poco del conocimiento. Estoy aquí con un insistente dolor de cabeza, pero estoy creyendo de que no importa la condición en la que uno se encuentre, los malestares que uno tenga, hay cosas que son necesarias y que son importantes que se hagan. Interesante el tema de ayer. Vamos a esperar que usted se conecte, que se siga conectando, que empiece a conectarse para que usted deguste del plato de hoy. El día de ayer hablaba acerca de lo que es el clasismo dentro de la iglesia y el falso rapto que se determinó para los cristianos en un momento determinado de la historia. El mundo está viviendo una tensión bien grande, muy grande, y me llama mucho la atención que a esta altura de todo lo que está ocurriendo específicamente en Israel y la Franja de Gaza o Palestina, me llama mucho la atención que todavía hayan personas diciendo: oremos por Israel, hay que orar por Israel. Y yo me pregunto, cuando veo todos estos anuncios, cuando yo veo todos estos comentarios y todos estos posts, ¿será acaso que los niños palestinos, la gente inocente en Palestina, los que no pertenecen al Hamas, ¿será acaso que no hay que orar por ellos? ¿Será acaso que no hay que interceder también por esa gente en Palestina? Usted sabe que en Israel hay más de 1 millón de palestinos viviendo bajo el gobierno de Israel, y que ese millón de palestinos que viven bajo el gobierno de Israel tienen familias en Palestina. ¿Sabía usted que muchos de ellos han cruzado a Palestina, a Israel, al igual que muchos de nosotros cruzamos a otros países para poder tener una vida digna, y que hoy se haya desatado una guerra por un grupo llamado el grupo Hamas, que todos sabemos que están siendo bien financiados por Irán, por Rusia, por Corea del Norte, inclusive están respaldados por países latinoamericanos como Venezuela, están respaldados por países como Nicaragua. Esta gente está respaldando a estos grupos. Pero la pregunta insistente es: ¿será acaso que no hay palestinos que son buenos? ¿Que no hay palestinos que también están orando a Dios para que algo ocurra? ¿Sabía usted que una de las apariciones de Benjamín Netanyahu en el día de ayer fue expresando la grandísima posibilidad de activar una bomba de destrucción masiva para desaparecer toda la Franja de Gaza? ¿Sabía usted esto? Pero es increíble que al día de hoy muchos que se dicen que se denominan autoespirituales o superespirituales, ministros, siguen diciendo que hay que orar por Israel, dejando a un lado al mundo que rodea a Israel y que también están siendo afectados por lo que se está dando en Israel en este momento, en conjunto con un grupo muy, muy específico en Palestina. Y cuando yo miro esto, yo veo los grandes genocidios que hubieron en África, y no salieron los grandes predicadores, ni salieron los grandes ungidos a decir que hay que orar por África, hay que orar por Ghana, hay que orar por todos estos países que fueron masacrados, que fueron vituperados en África. No veo a esta gente diciendo: hay que orar por esta gran nación llamada Venezuela, que aunque no hay bombas ni misiles apuntando a Venezuela, hay una población que está sufriendo en Venezuela. Vemos gente que se le olvidó y viven en medio de este caos en Panamá, en donde los políticos
y los ministros de mayor jerarquía, cristianos o religiosos, como usted quiera llamarlo, se han apoderado de Panamá y nadie dice que oremos por Panamá para que esto cambie, pero hoy todo el mundo quiere orar por Israel. ¿Y por qué quiere orar por Israel todo el mundo hoy? Porque la Biblia determina y dice que a los que bendijeren a Israel, mala interpretación, el Señor los bendijere, y a los que bendijere a Israel, el Señor, y a los que maldijeren a Israel, el Señor los maldicería. Mala interpretación también. Y hoy yo quise entrar en este en vivo porque quiero seguir hablando del clasismo en la iglesia, el clasismo en el pueblo de Dios. Y hay una pregunta que me llamó mucho la atención en el en vivo del día de ayer, que una joven me pregunta, y entonces, ¿qué va a pasar con lo que dice la Biblia con respecto al rapto? Y creo que estoy seguro que eso está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, el verso 16, y Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del 1 al 4. Ahí se habla algo del rapto, pero yo quiero que usted entienda esto. Antes que sigamos, yo quiero que usted entienda esto. Señores, al decir que oremos por Israel y obviar orar por el país que está en conflicto con Israel, ya que todos sus ciudadanos, hay una posibilidad de un 60 o un 70% de que todos los ciudadanos palestinos, o ese 60%, estén en total desacuerdo en lo que están haciendo estos grupos subversivos. Están en total desacuerdo. Hay una población infantil ahora mismo en Palestina. Hay una población de ancianos y adultos mayores en Palestina que no están participando de esto ni quieren por ningún motivo que haya un enfrentamiento entre Palestina y los israelitas. Y usted dirá, ¿por qué Palestina? Sí, es Palestina, aunque usted no quiera creerlo, aunque usted no quiera entenderlo. Es Palestina, a pesar de que se estaban hablando y conversando con Benjamín de hacer un tratado de paz. Se levantó ese grupo que no quería el tratado de paz y empezó a meterse en el territorio de Israel para declarar una guerra abierta contra Israel. Guerra que de alguna forma o de forma muy directa afecta al mundo entero, señores. Y yo veo mucha gente que oremos por Israel para que la paz. Ahí veo también otro matiz de gente que no entiende la escritura, que no tiene nada de conocimiento en cuanto a estos acontecimientos, porque todavía hay gente insistiendo en las redes sociales, posteando sus banderitas israelitas y posteando sus oraciones y posteando y argumentando con una profecía que tiene un matiz que se tiene que cumplir, pero que estas son antesalas a esa profecía de un matiz que se tiene que cumplir. Y vemos a gente que dice que oremos por la paz de Israel y oremos por la paz del mundo. El Señor Jesús, en una de sus ejecuciones magistrales, dejó abiertamente claro que Él era el único que podía dar la paz. Y que Él no daba la paz como el mundo la daba, sino que Él daba una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Y cuando usted llega a ese nivel de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, usted entenderá que por más que usted ore, perdóneme, aunque la oración tiene poder, yo soy de los que cree firmemente que la oración tiene poder. Pero una oración no puede ir en contra de lo establecido en la eternidad. Por eso que la Biblia dice que nosotros tenemos que anhelar al Espíritu Santo para que aprendamos por medio del Espíritu Santo a orar como conviene. Si usted no ora como conviene, usted muchas veces está orando en contra de la eternidad y en contra de lo que está establecido en la eternidad. Ejemplo. En la eternidad se estableció que el Hijo de Dios entregara su vida para toda la raza humana. Eso fue lo que se estableció en la eternidad. Él fue enviado por el Padre. Algunos interpretan y dicen que Él se ofreció. No, el Padre le envió. El Padre le dijo, tú tienes que ir. Porque cuando entendemos las cosas con claridad y entendemos las cosas como son, entonces estamos entendiendo el matiz de la eternidad. El Padre envió al Hijo
Y cuando el hijo se encontró en uno de los momentos más terribles de ese movimiento que se le mandó a hacer al hijo, el hijo le dijo al padre en una oración, le dijo al padre: si es preciso, pasa de mí esta copa. Pero él sabía que no podía afectar lo que había sido establecido en la eternidad. Y una vez que le dice al padre: si es preciso, pasa de mí esta copa, luego le dice al padre: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque él en su humanidad sabía que lo que venía para encima de él era dolor, era un castigo fuerte, y a razón de eso él le dice al padre: si es preciso, pasa de mí esta copa. Pero no era la oración que convenía en ese momento. Y era la razón por la que él oró insistentemente en el Getsemaní, porque su oración tenía que llegar al punto álgido, al núcleo real de la oración que se necesitaba en ese momento. Y en ese momento la oración que se necesitaba era: que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya, Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos estos matices, aprenderemos a ver situaciones que, aunque sean muy dolientes, aunque sean muy crudas y muy reales, aprenderemos que en la existencialidad, en el reino de Dios, ya se establecieron algunas cosas. Y como dijo el mismo Hijo de Dios, escuche esto: cielo y tierra pasará, el Hijo de Dios hablando, pero su palabra o sus palabras no pasarían. Acuérdese de esto: el Hijo de Dios vino con una misión única, importante, trascendental, que marcaba la historia. Marcaba la historia en un antes y un después. Ese después es al que pertenecemos nosotros. La historia del antes no pertenecíamos nosotros. La historia del después es la que estamos nosotros. Entonces él marca la historia con un antes y un después. Y aquí, en esa historia, en ese parámetro medio de esta historia, porque él separó en medio de los dos renglones históricos, en el antes y en el después. Y en ese punto medio, él dijo: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y cuando él dijo: mi palabra no pasará, él no se refería específicamente al conglomerado de cosas que vemos aquí en la Biblia, que muchas de ellas fueron alteradas, que muchas de ellas fueron mal interpretadas, que muchas de ellas fueron mal enseñadas, que muchas de ellas fueron mal reveladas. Él no se refería básicamente a eso. Él se refería básicamente a todo lo que él había establecido proféticamente durante el tiempo y su estadía sobre la tierra. Él se refería exactamente a todo lo que él habló a través de su boca. Todo lo que Jesús habló a través de su boca, a eso se le atribuye este pasaje que dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra, mis palabras no pasarán. Jesús, recuerde que les dijo a los fariseos y a los escribas: este templo que usted está viendo aquí, este templo será derribado y no quedará piedra sobre piedra, todo será quitado. Esa profecía se cumplió porque su palabra, la palabra que él había dicho, las profecías que él había dicho, todas tenían que cumplirse. Y sucesivamente fue hablando Jesús unas gamas de profecías y hablando una gama de ciencia y de revelación que no podían quedarse en el olvido. Entonces, basado en que nosotros tenemos que fundamentarnos en lo que básicamente habla el Señor Jesús, porque cuando usted mira los 4 evangelios, vemos 4 evangelios en donde el matiz y el ángulo en donde se perciben ciertas cosas se expresan de manera diferente, ya sea por lenguaje, por cultura, por etnia, etcétera, etcétera, etcétera. Marcos dice que lo vio de una forma,
Juan dice que lo vio de otra, Mateo dice que lo vio de otras y Lucas dice que lo vio de otra, aunque todos fueron el mismo evento. Hay muchos pasajes en la Biblia que están en los 4 evangelios, que todos ocurrieron en el mismo tiempo, en el mismo momento, que Marcos, Lucas y Juan y Mateo estaban ahí, pero a la hora de transcribirlo, los escritores que fueron los que transcribieron esto basado en premisas históricas, ya sea habladas o documentadas por estos apóstoles, ellos narraron de acuerdo a la perspectiva de cada uno que representa a los 4 evangelios. Esto nos lleva a entender que muchas de las traducciones que se han dado a través de lo largo de la historia son traducciones totalmente incorrectas. Y esta tarde yo quiero responderle a esta persona que muy preocupadamente pregunta: ¿y qué pasó entonces con lo que dice la Biblia con respecto al rapto? Si hablamos de rapto, hablamos entonces de clasismo. Si hablamos de un rapto que va a ocurrir, de un arrebatamiento que va a ocurrir, y perdónenme la expresión, en donde algunos tomarán ventaja y otros serán unos desgraciados, desvalidos. Entonces estamos hablando de que el mismo padre que mandó al hijo para abolir el clasismo es el mismo padre que está montando entonces el clasismo. Pero Dios no está montando ningún clasismo. Lo que pasa es que hubieron a lo largo de la historia, después de Cristo, algunos historiadores que jugaron un papel importante y preponderante en cuanto a marcar la historia. Uno de los historiadores más renombrados entre los cristianos de aquella época y de esta época es Flavio Josefo. Flavio Josefo se le atribuye a él los mayores escritos y las mayores connotaciones que hay de la historia, máxime la historia que tiene que ver con la era de los primeros cristianos y que tiene que ver con algunas de las apariciones de Jesús y que tiene que ver con muchas otras cosas que envuelven a ese mundo cristiano, Flavio Josefo. Pero yo quiero llevarlos mucho más allá, mucho más allá de solamente Flavio Josefo. Yo quiero llevarlos cuando nace esta teoría fallida del rapto o del arrebatamiento de la iglesia. Señores, esta es la razón porque hay mucha gente perdida. Hay mucha gente que está esperando que hayan bombas, dinamita, diluvio, que hayan de todo para que aparezca un rapto que nunca va a aparecer. Gigi Ávila, y esto lo digo con todo respeto porque sé que Gigi Ávila tiene muchos seguidores alrededor del mundo aún después de su fallecimiento. Hay gente que purgan las predicaciones de Gigi Ávila. Pero Gigi Ávila en muchas ocasiones dijo que Dios le había hablado y que él se iba a ir en el rapto. Esto lo dijo Gigi Ávila, esto está documentado, esto está guardado, esto está en los anales históricos de la vida y del ministerio de Gigi Ávila. Gigi Ávila dijo también que Dios le había dicho que la televisión era el cajón del diablo. Y hubieron muchas interpretaciones y muchas revelaciones que fueron fallidas en el ministerio de Gigi Ávila, un hombre que impactó naciones y que sobre todo impactó Latinoamérica y América en general. Este hombre habló en muchas ocasiones diciendo que Dios, escuche esto, que Dios le había dicho que él se iba en el rapto. Increíble cómo hombres que marcaron la historia entran en una clase de trance, en una clase de éxtasis que pareciese ser que al igual que Pedro pensó que estaba loco y hablando o viendo algo que no era normal. Muchos de ellos también vieron y escucharon cosas que obviamente no eran normal y no eran correctas. Y este no es el caso de Pedro. No es el caso de Pedro. Muchos hombres se apasionaron tanto por querer escuchar la voz que forzaron la voz de Dios a sus propios deseos. El deseo de irse en el rapto, de ver a Cristo venir en la nube, porque hay dos
hay tres formas de rapto según la teología, y estas tres formas de rapto se separan. Entonces hay una forma de rapto que dice que Dios iba a venir como ladrón. Él iba a venir como un ladrón en la noche y iba a raptar a toda la gente que estaba lista para ser raptada. Otra forma de rapto, que no es un rapto, es que Cristo viene en su nube de gloria y que los muertos en Cristo resucitarán primero y que la iglesia que está lista serán levantadas junto con Él, porque Él no va. Esto es algo que está totalmente mal interpretado. Esto no es un rapto. Esto es un evento glorioso que nada tiene que ver con un rapto de la iglesia, porque el rapto se crea para marcar un evento que sea la antesala de la tribulación. Para esto se crea la teología del rapto. Pero en 1800 nace un hombre llamado John Nelson Darby. John Nelson Darby nace en 1800 y en 1840, mientras servía ministerialmente al cristianismo, Nelson Darby empieza a estudiar algunas escrituras, obviando algunas cosas que eran necesarias que no se obviaran, y hombres como John Nelson Darby y todo este montón de locos que tenemos ahora, que han creado la teoría teológica de la prosperidad y que han inyectado a la gente con esta teoría de la prosperidad, y la gente creyendo y viviendo esta teoría teológica de la prosperidad basado en algunos pasajes bíblicos que están debidamente documentados, al igual que pasajes bíblicos que estaban documentados para crear la teoría del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Pero este señor en 1840 empieza a crear o a hacer un estudio. Él fue un hombre muy dotado en conocimiento, ya que era un hombre de mucha lectura y de mucho estudio. Y muchas veces cometemos el error de que una persona, porque tiene un posgrado, porque tiene un doctorado, porque tiene una maestría, nosotros creemos y le damos ese paso y ese voto de confianza para creer que todo lo que ellos dicen es real y es cierto. Entonces, desde 1840, cuando se crea la teoría teológica del arrebatamiento y el rapto, desde 1840 hasta el día de hoy, hay gente que está creyendo en esa teoría del rapto y en esa teoría, y se basan solamente en un solo pasaje, obviando algunas cosas que son sumamente importantes y que no podemos obviar nosotros si queremos entender con toda claridad, a la luz de la palabra, cómo se maneja el reino de los cielos en la esfera existencial. Entonces, este hombre nace el 18 de noviembre de 1800 en Westminster, en el Reino de Gran Bretaña, y fallece el 29 de abril de 1882 a los 81 años en Reino Unido. Pasó sus primeros años cuando nació en ese mismo lugar, y después de ahí empezó a crecer, a documentarse, y se convirtió en uno de los primeros teólogos de su era, en uno de los primeros teólogos. Y como era el hombre del momento, todo lo que decía, todo lo que él decía era aceptado. Ellos pertenecían a una comunidad muy pequeña teológica, a un instituto teológico muy pequeño, y él era el hombre con más conocimiento o reconocimiento dentro de esta gran. Pero en ese mismo tiempo nace un hombre llamado Benjamin Wills Newton, que él nace 8 años después que nace
John Nelson Darwin. Y ellos comparten ministerios, ellos comparten concilio, ellos comparten y se crea una discusión profunda entre Nelson Darwin y Will Newton. Porque Will Newton sostenía de que la teoría que estaba creando, esa teoría teológica que estaba creando Darwin del rapto y del arrebatamiento, no era más que una mera conclusión de la interpretación que estaba haciendo Darwin en su momento. Y hubo una gran discusión entre Benjamin Will Nelson y Darwin, y esto separa a estos dos grandes ministerios de aquella época y se crean dos grandes corrientes en los primeros tiempos del ministerio de ellos. Pero Newton señala algo y dice algo muy interesante, dice Newton. Y no estoy hablando de Isaac Newton. Newton dice que el interpretar, escuche esto, el interpretar primera de Tesalonicenses 4:16 y segunda de Tesalonicenses 2:1-4 como una prueba de un rapto no secreto después de la tribulación, no es más que una enseñanza. No hay un sustento existencial de que esto es una realidad del reino de los cielos, porque esto tomaría por completo y tiraría al piso toda aquella profecía poderosa que fue versada por Jesucristo en Mateo 24. No podemos irnos hasta Tesalonicenses para crear una teoría del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, que esta teoría del rapto y del arrebatamiento se convierte en un gran negocio para la iglesia, al igual que todas las teorías fantasmas que han aparecido teológicas a lo largo y ancho de la historia del cristianismo, como hoy lo es la teoría de la prosperidad. Hoy todo el mundo está próspero. Entonces, basado en estudios muy minuciosos que hizo el señor Newton, Will Newton, él llega a comprender algo muy interesante. Y esto le da un sustento mucho más fuerte a que la teoría del arrebatamiento o del rapto es una teoría que no es más que la conclusión del señor Darwin a una lectura de un escrito que fue mal traducido en aquella época. Escuche esto. El versículo citado de la primera epístola de Tesalonicenses originalmente fue escrita en el griego común. Escuche esto, en el griego común. Fue escrita originalmente en el griego común. Todo mundo que está aquí en línea y los que van a ver esto en su mayoría, todos conocen de tiempos gramaticales, todos conocen de español, todos conocen de verbos, sustantivos, todos conocen de todo esto. Y a lo largo de la historia se han creado academias lingüísticas que dan definición a un gran número infinito de palabras, y que esto muchas veces contradicen o chocan con diversas culturas o diversos idiomas. Usted está entendiendo lo que le estoy explicando hoy con respecto al rapto. Porque si usted entiende que no hay un rapto y no hay un arrebatamiento, usted entrará en la dimensión de poder entender muchas de las profecías falsas que se están dando y que se han dado a lo largo de la historia, y mucho de lo que se está haciendo en este momento jugando con los acontecimientos reales, palpables que se están dando en este momento para sacar ventaja y posicionarse en este momento de un montón de personas que están cubiertas de una ignorancia en cuanto a este tema en específico. Entonces, como eso fue escrito en el griego común helenístico
O sea, el koiné, ese griego, el koiné, es como cuando usted dice, yo hablo inglés, pero usted no habla inglés, usted habla patuá, usted habla cualquier cosa, pero usted no habla inglés. O sea, había un griego que parecía que era el griego genuino, pero era un griego que se asemejaba mucho a lo que hoy nosotros conocemos en nuestra actualidad como dialectos. O sea, dentro de un idioma oficial existen muchos idiomas que no son oficiales dentro del idioma oficial. Nosotros los panameños sabemos que nuestro idioma oficial es el español y nuestro segundo idioma de sustento es el inglés. Pero dentro de este idioma oficial tenemos la lengua irigandí, tenemos la lengua cuna, tenemos la lengua de los verá, tenemos diferentes tipos de lenguas dentro de nuestras culturas. Y cuando acontece que se da la expansión de la revelación de todo esto para que se hablara de los acontecimientos, esto se habló en diferentes idiomas porque gracias al apóstol Pablo y a Pedro, que entendieron el mensaje de Jesucristo, pudieron llevar esto no solamente a los judíos, no solamente a un idioma, pudieron llevarlo a los griegos, pudieron llevarlo a los romanos, pudieron llevarlo a los egipcios, pudieron llevarlo a todas partes de donde ellos fueron, pudieron llevar este mensaje. Entonces, muchos de los que ellos hablaron no se registró en su momento de manera escritural y se fue armando la historia a través de los siglos, como cuando usted llega a un lugar y hay 1000 personas y alguien le dice, hey, mira, fulanita acaba de entrar a las 8:15. Y después usted pasa a la otra y le dice, mira, fulanita entró a las 8:20. Alguien le dijo que a las 8:15, pero usted dijo que a las 8:20. Y se fue al del otro y dijo, fulanita no vino, no la he visto. Pero no la vieron. Dice, este mismo efecto ocurre cuando los historiadores agarran y empiezan a almacenar o a tomar la historia de los acontecimientos de los apóstoles, de los acontecimientos de los hombres que siguieron a Jesús y de aquellos primeros cristianos que fueron absorbidos por la era de los apóstoles. Se fue entonces tomando historia y muchos historiadores aducen que los evangelios es de fulano y de mengano, pero cuando examinamos bien la historia en los años 800 vemos que esta historia no es correcta, mucho de la que está establecida en la Biblia, en donde se atribuye a fulano y a mengano, porque lo que hicieron fue una recopilación de información en diferentes lenguas, en diferentes etnias, en diferentes culturas. Bueno, Giovanni, a mí me están haciendo sabotaje hace rato, pero no importa. Entonces, cuando entendemos que los historiadores tuvieron que indagar, es como los arqueólogos que van a diferentes partes del mundo a hacer sus excavaciones, sus expediciones, y ellos llegan a los lugares y ellos no saben exactamente dónde están los lugares y tienen que ir donde los lugareños para que los lugareños le guíen. De esta misma forma, se fueron a lugares donde ocurrieron acontecimientos y los acontecimientos fueron de alguna forma transmitidos de manera verbal a los historiadores y los historiadores lo plasmaron en sus idiomas aduciendo ellos mismos algunos significados a palabras que no contaban con ese significado. Este tema saca roncha al sistema eclesiástico. Escuche esto. Porque la gente se le ha metido en la cabeza que todo lo que la Biblia dice es cierto y proviene del reino de los cielos. Dios bendiga esta palabra. Dios nos abra el entendimiento y nos dé claridad para entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque fueron muchas cosas que fueron incrustadas dentro de la palabra. Y algunos dijeron, toda la escritura es buena para enseñar,
para redarguir, para esto y para lo otro y para aquello. Toda la escritura es buena. Y sí, toda la escritura es buena. Tan buena es que hay gente que ha tomado la escritura y la ha interpretado a su propia forma, a su conveniencia, y ha hecho de un cristianismo tan sencillo, ha convertido este cristianismo en lo más difícil para vivir y para entender. Un cristianismo sencillo. El Hijo de Dios vino para traer luz en medio de las tinieblas. El Hijo de Dios vino para derramar su sangre en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios vino para morir por nuestros pecados y hacer remisión de ellos. Y el Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Un evangelio sencillo, un cristianismo sencillo, un cristianismo que conjuga el Antiguo Testamento, los antiguos pactos, las antiguas ordenanzas, la conjuga con el nuevo pacto, un pacto eterno, un pacto único. Un evangelio sencillo. Hoy te hablan de este evangelio como que tú tuvieras que ir a una universidad a aprender un montón de cosas para entender este evangelio. Un evangelio que es sencillo de entender. Hoy te hablan de empoderamiento, y el empoderamiento es que si tú no estás bien con fulano, con mengano y con perenciano, mejor te alejas, y te crean un sistema de vida que lo dificulta todo y lo hace tan, pero tan increíble que la gente piensa y dice: estoy viviendo la gloria de Dios. Hoy cayó la gloria de Dios. Hubo una manifestación poderosa de la gloria de Dios. Yo quiero que alguien que esté aquí me explique cómo puede decirse que cayó la gloria de Dios y que hubo una manifestación poderosa de Dios si todo lo que se ha hablado es puro humanismo. Humanismo sin conocimiento. Humanismo que ha sido interpretación de gente que está más perdida, como lo dije ayer, que el mismo diablo. Entonces, en la etimología, ellos encontraron que este pasaje se escribe en el koiné, en un dialecto griego, en un griego que era un griego común, pero no era la lengua oficial, la lengua que el resto del mundo conocería. Es como si usted va y usted le dice a la gente: quiere marihuana, pero va donde los cunas y le dice que quiere marihuana. Los cunas le van a decir: quiero Sigali Mumuti. Sigali Mumuti es marihuana. Sigali es cigarrillo. Sigali es cigarrillo, y cigarrillo en la lengua oficial es cigarrillo, pero en el dialecto es Sigali. Marihuana en la lengua oficial es marihuana, pero en el dialecto es Sigali Mumuti. Entonces, todas estas cosas fueron las que crearon algunas interpretaciones, tal como la que construye John Nelson Darby acerca del rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Todo esto. Entonces, utiliza la palabra harpakesermemanesa, que podía traducirse como seremos. O sea, escucha esto, podía traducirse. Esa palabra dialéctica podía. O sea, no era que significaba. No era que eso era lo que estaban hablando. Eso lo relacionaron en la lengua dialéctica. La relacionaron con la lengua oficial. Y eso era lo que podía traducirse. Esto lo descubre Benjamin Wills Newton. Benjamin Wills Newton descubre esto. Podría traducirse como seremos arrebatados. Entonces agarra Darby esta traducción de este estadounidense y reafirma. Cuando Darwin agarra esto, lo agarra en el griego dialectal y lo transforma en un pasaje oficial. Y trae la teoría teológica
que no es básicamente o precisamente lo que dice Primera de Tesalonicenses, pero al reafirmar esto y atraerla al lenguaje oficial, se introduce en la Biblia como si fuera una realidad existencial, pero no es una realidad existencial, es una realidad interpretativa de alguna lengua dialéctica que fue llevada a la lengua oficial. Está aquí. No, estos temas no le importa a la gente. La gente quiere... Mire, yo voy a abrir una iglesia. Y vamos a bajar la gloria de Dios. Yo voy a pedir rantan, pero buco tarrantan de dinero, hermano. Y usted va a estar bendecido. Vamos a hablar de las estrellas de los marcianos. Vamos a hablar de toda esta sandecia a la que usted está acostumbrado. Porque esto a usted no le sirve. Y podía ser traducido: seremos arrebatados, seremos llevados, o frases parecidas. Escúchelo. Ellos podían haber puesto en ese párrafo de este pasaje en Tesalonicense cualquier otra cosa semejante a seremos arrebatados, semejante a rapto o semejante a que seremos llevados. Ellos podían poner cualquier otra cosa. La palabra es una conjugación del verbo apardaxo, que significa arrebatar. O sea, ellos conjugaron el dialecto con la lengua oficial, porque ellos asumieron que en ese dialecto griego en el que se estaba narrando el evento histórico de Tesalonicense, ahí lo que tenía y lo que cabía era la palabra arrebatamiento. Pero interesante, cuando Newton descubre esto y confronta a Darwin, se crea una amistad y un rompimiento entre estos dos ministerios. Pero yo quiero que vayamos, para darle mayor sustento, a una profecía que fue dada por el mismo Jesús y que está antes de lo que pudieron hablar los que estuvieron ahí y los que lo miraron de diferentes ángulos, y que los historiadores pudieron interpretar y traducir. Las premisas históricas son importantes. Entonces, en Mateo 24, acuérdense que ayer le hablé de esto. Vamos a empezar el 23, el verso 37. Vamos a empezar ahí. El mismo Señor Jesús hablando le dice a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte y juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste? La casa de ustedes queda desierta. Escúchelo, queda desierta, porque les digo que no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Escuche esto. Esta profecía se conjuga con aquella profecía que dice: y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esta profecía en Mateo 23, 37 hasta el verso 39 se conjuga con la profecía futurística en donde dice: todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso significa que antes de eso no hay ningún rapto ni ningún arrebatamiento. ¿Por qué? Porque seguida de esta profecía, el mismo Señor Jesús, cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos
y le enseñaban los edificios del templo. Y él le respondió: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Todos conocemos la historia de este templo. Todos conocemos la guerra que se dio en este templo. Todos conocemos que el rey se maravilló con el templo. Todos conocemos que los enemigos del rey que estaban guerreando con el reinado contrario se metieron en el templo porque se dieron cuenta que el rey había dado órdenes a sus generales que no destruyeran el templo por lo hermoso que era el templo. Estaba una fuerza oscura, una fuerza demoníaca tratando de invalidar la profecía del Rey de Reyes y Señor de Señores en cuanto a que este templo sería destruido a tal grado que todas las piedras serían removidas piedra por piedra y que no quedaría una sobre ella. Cuando los generales vieron que todo su ejército estaba muriendo y que no podían atacar al ejército porque estaban aguarecidos en este templo, estaban escondidos en este templo bajo órdenes de su rey, no podían atacar porque se estaba llevando una guerra en donde estaban usando flechas encendidas para poder de alguna forma quemar los campos en donde se encontraban los ejércitos contrarios. Cuando ellos ven esto, ellos desobedecen la orden y la instrucción del rey, los generales del ejército, y empiezan a tirar flechas encendidas sobre el templo, y el templo entra en completa llama, y ese templo estaba revestido con altares e imágenes de oro, y al coger un incendio y una temperatura pero muy audaz, todo el oro se derritió a través de las piedras. Y cuando se acaba la guerra, llegaron los lugareños y removieron piedra por piedra para sacar el oro que había entre las piedras de ese templo, y se cumple la profecía del Mesías, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera removida. Usted está aquí. Aquí no estamos hablando de dinero, estamos hablando de conocimiento. Seguida a esta profecía, en el verso 3, cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales? O sea, escuche, él había hablado del templo y ellos querían saber cuándo iba a ocurrir lo del templo. Esto era lo que ellos le estaban preguntando. Ellos no le estaban preguntando por la profecía que venía a continuación. Ellos le estaban preguntando por la profecía que ya él había establecido sobre el templo. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán. Porque le está preguntando también por la profecía que fue dada a Jerusalén en el capítulo 23, en el verso 37. Aquí hay un orden cronológico que los historiadores mantuvieron. Pero muchas de estas cosas, aunque mantienen su orden cronológico, no mantienen el orden gramatical en cuanto a verbo y conjugación de algunos verbos. Entonces, y le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Escucha esto. Cuando ellos escuchan la primera profecía en el verso 37 y escuchan la segunda profecía, ellos aumentaron el nivel de su pregunta. Ahora ellos le están diciendo al Señor: yo quiero saber cuándo es que tú vas a venir, cuándo es que va a pasar lo del templo, qué señales habrán de tu venida y cuándo será el fin. O sea, porque obviamente tiene que haber un fin. Va a haber un fin. ¿Cuándo será ese fin? ¿Qué señales habrá de ese fin? A mucha gente no le gusta oír que no va a haber rapto porque por todos estos años vivieron pensando que había un rapto, que ellos eran súper especiales, que ellos se iban para el cielo en un rapto y que todo el resto del mundo iba a sufrir tribulación. Todos somos pecadores. Todos nos hemos caído de la gracia. Y sigue diciendo:
Jesús respondió, escuche esto, miren, que nadie los engañe. Wow. Miren, que nadie los engañe. ¿Por qué dijo miren? ¿Cuál es la conjugación de miren con la realidad? O sea, hay una conjugación de una acción de mirar con acontecimientos. Si no, él hubiera dicho escuchen, o hubiera dicho cualquier otra cosa, él dijo miren, porque a través de la visión podríamos ver los cambios realizados a través de los tiempos y podríamos ver las profecías que se materializan. La profecía se materializa. No hay una sola profecía que no se materialice. Daniel y los profetas antiguos profetizaron del Mesías, profetizaron del Dios eterno, del Dios de la transfiguración, del Dios que no tenía cuerpo físico, pero tenía un cuerpo espiritual, pero esa profecía se materializó. Todas las profecías se materializan. Todas. Entonces el Señor empieza diciéndole, miren que nadie los engañen. Hay que observar quién viene. Hay que observar lo que sucede. Hay que observar los acontecimientos. Hay que observar con detenimiento. Entonces él dice, miren, que nadie los engañe. ¿Por qué? ¿Por qué nadie los engañe? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Por qué vienen muchos diciendo, yo soy el Cristo? Porque al igual que John Nelson Darwin creó teorías teológicas que parecían que venían del reino de los cielos, muchos otros también crearon teorías teológicas que parecían que venían del reino de los cielos, y algunos se convirtieron, según ellos, en profetas y se convirtieron en enviados de Dios basándose en algunas escrituras en donde sus verbos y su contenido fue conjugado de forma errónea e interpretado de forma equivocada. Muchos se aducieron que ellos podrían ser los profetas y podrían tener ellos el control de los acontecimientos que se daban. En esta la razón por la que el emperador Adriano agarra y saca a Israel de Jerusalén y lleva a los palestinos y crea palestinos en el territorio de Jerusalén y lo convierte en Palestina y convierte a los palestinos en los enemigos número uno de Israel, porque él creía que podía tener el control para poder transformar y cambiar profecías que ya habían sido establecidas. Y por eso le dice, mira que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oirán de guerras, rumores de guerras. Oirán. Primero le dicen miren y después le dice oirán de guerras y rumores de guerra. ¿Cuántas veces escuchamos, viene una guerra, viene esto, viene lo otro, y nunca hubo ninguna guerra? Y la guerra vino cuando menos se pensaba, cuando menos se esperaba. Pero ven acá, nadie ha dicho nada. ¿Dónde están los profetas? Todo el mundo celebrando el Purim y todo el mundo celebrando la fiesta judía, todo el mundo encantado, pero a nadie Dios le reveló que le iban a meter un bombazo a Israel. A nadie Dios le reveló que iban a secuestrar niños y mujeres y ancianos en grupos Hamas. A nadie Dios le reveló. Nadie Dios le reveló. A nadie Dios, pero todo el mundo estaba. Ahora todo el mundo. Ya nadie es panameño, ya nadie es mexicano, todo el mundo es judío, todo el mundo es hebreo, pero ni siquiera a los que son hebreos, ni a los que son judíos convertidos, ni siquiera a ellos Dios les dijo que iban a meterle un bombazo en plena fiesta a los israelitas. ¿A dónde estamos parados? Oye, esto está serio. Esto está tan serio como la gente dice, oremos por Israel y que se hunda Palestina y el resto del mundo.
A nadie le gusta esto. Esto no le gusta a nadie. Y a muchos engañarán y oirán de guerras y rumores de guerra. Escuche esto. Para que vea qué lejos estamos de la revelación. Qué lejos estamos de la profecía que ya había sido establecida. Lo primero que hizo Israel y que hicieron todos sus aliados es confiarse, porque Israel, de acuerdo al censo que se hizo en cuanto a armamento, Israel cuenta con la mejor defensa en el mundo entero. Y al contar con la mejor defensa en el mundo entero, todo el mundo bajó los brazos y todo el mundo estaba contento celebrando el Purim. Entonces, los profetas de este tiempo que dicen que están conectados con Dios y que están hablando puras profecías de prosperidad y de motivación y de empoderamiento y de esto y de lo otro, y muchos, con el perdón de muchos de ustedes, que estudian mucho las costumbres hebreas, las fiestas hebreas, las fiestas judías, y que están supuestamente atados al reloj cronológico, que se supone que el reloj cronológico es Israel, pero yo difiero de que el reloj cronológico es Israel, porque el reloj cronológico no es Israel. Es su hijo el reloj cronológico, a través de sus profecías, y que fueron conjugadas con los apóstoles, y que muchas de estas profecías se distorsionaron por la conjugación y la interpretación y la traducción. Se volvió a parar porque me estaba entrando una llamada. Y la traducción que se ha hecho a lo largo de la historia. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde quedó ese nivel de contacto con todos estos profetas y toda esta gente que dicen que si celebra el Purim, que si celebra esto, que si celebra lo otro, ellos están súper conectados con Dios, ellos están agarrados con Dios? Pero aun cuando el mismo pueblo de Israel estaba celebrando y van todos los días al muro de los lamentos y se para ahí arriba el sacerdote y canta y habla ahí arriba, ninguno de ellos fue avisado de lo que venía. Y escuche esto, lo que dice la Biblia, escuche esto. La Biblia dice en su texto y en su contexto que Dios no hace nada sin avisarle antes a sus siervos, los profetas. Acuérdense que el hacer en Dios está la voluntad y está la permisibilidad y está la soberanía. Son los tres haceres de Dios. ¿Alguien entiende esto? Los tres haceres de Dios están en la permisibilidad, está en la voluntad y está en la soberanía. Para que jamás ataque a Israel de la forma que le hizo, tuvo que haber una permisibilidad de Dios que es profética desde tiempos antiguos y que tenía que ser de alguna forma aprobada por el reino de los cielos en el momento en que se daría el ataque. Pero cuando vemos la escritura, si el espíritu profético navega sobre la tierra y está sobre algunos hombres, significa esto que Dios tenía que haberle dicho, aunque sea a un solo profeta, dile a mi pueblo que será atacado, dile a mi pueblo que se prepare, dile a mi pueblo que viene guerra. Y después que se le fuese anunciado al pueblo de Israel, si ellos querían estar más seguros de su armamento de defensa que de la profecía, esa es otra cosa. Pero no hubo una sola profecía porque ellos estaban encantados celebrando su fiesta. Y el mundo exterior estaba encantado celebrando las fiestas. Pero hoy todo el mundo está en shock y detenido diciendo hay que orar por Israel. Pero estamos sacando premisas proféticas de lineamiento y es por eso que no entendemos los acontecimientos. Es por eso que no entendemos que este señor, John Nelson Darby,
crea una teoría totalmente errónea y equívoca en cuanto al rapto de la iglesia. No existe tal rapto, porque invalidaría la profecía del más grande de los profetas, que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Escuche esto. Oirán de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen. Esto tiene que suceder. Primero, ¿qué tiene que suceder? Los rumores de las guerras y después las guerras. Y es necesario que esto acontezca. Escúchenlo, cristianos, para no llamarle de otra forma. Si usted está orando por la paz, si usted está orando para que se acabe el conflicto, usted no ha entendido esta profecía. Usted no está en el lineamiento de esta profecía. Usted no está en el lineamiento del reino de los cielos. Usted no está en el lineamiento de la segunda venida del Hijo del Dios viviente. Usted no está en el lineamiento. Usted está confabulado. Usted está entretenido. Usted está engañado. Usted está distorsionado. Pero usted no está en la sintonía profética del reino de los cielos. Yo vi que un montón se quedaron calladitos. Porque algunos empezaron, hasta yo caí en eso. Yo me compré un kipar y me compré, y el talí me lo compré y salí a orar al patio y todo eso. Me volví un fanático sin entender que lo más fácil que podemos entender es lo que Jesús hizo por nosotros. Andaba yo con talí, tú eres judío, no, yo soy panameño, parecía un loco. Adoptando costumbres que no me corresponden, porque si hubiese sido así, escuche esto, si hubiese sido así, Dios le hubiera dado la orden a los apóstoles que convirtieran a todo el mundo en judío y no hubiera mandado a Pablo a predicarle a los gentiles. No hubiera enviado a Pablo a predicarle a los griegos, a los romanos, a los panameños, a los mexicanos. No lo hubiera mandado si él quería que nosotros fuéramos judíos. Pero Dios no hace clasismo. Y como él no hace clasismo, Él envió a su Hijo para que todos tuviéramos a través de nuestra propia personalidad el Evangelio de Jesucristo, las nuevas de salvación, a través de nuestra propia personalidad, de nuestra propia idiosincrasia, de nuestra propia cultura, de nuestra propia etnia. Nosotros mismos hacemos clasismo con nosotros mismos. O eres panameño o eres judío. O eres mexicano o eres judío. O eres chiricano o eres judío. ¿Qué es lo que eres? Oye, a mí me va a apedrear la gente porque a los profetas lo apedrean. Yo no soy profeta, pero mucha gente me mira así. Y sigue diciendo, cuidado, no se alarmen porque esto tiene que suceder. Pero aún, dice el Señor, aún no es el fin. Los primeros apóstoles, tales como Pablo y como Juan, hasta que Juan recibe la revelación en Isla de Pasmo, ellos pensaron que la segunda venida del Señor era en su tiempo por una conjugación y una interpretación errónea de lo que Jesús había hablado y había profetizado. Yo me voy y vengo pronto. Ese pronto fue mal interpretado y parecía un pronto inmediato. Y hay gente que todavía cree que está muy largo ese pronto, pero el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre y el tiempo del hombre no es el tiempo de Dios, porque Dios no se maneja en tiempos, Dios se maneja en eternidad. Él no se maneja en tiempo, porque si Dios se manejara en tiempo, entonces el tiempo atraparía a Dios. Dios se maneja en eternidad, porque eternidad es infinita. ¿Alguien está entendiendo esto? Todavía no es el fin. Dijo, como ya le dije al principio,
Digo, Gigi Ávila, Dios me dijo que yo me iba en el rapto. Él pensaba que el rapto venía, un rapto que no existía. Un rapto que no estaba ni por ahí. Dios me dijo, y muchos, no solo, por lo menos Gigi Ávila tuvo la valentía y el coraje de decirlo públicamente y decir que Dios le dijo. Pero había mucha gente, y hay mucha gente en la iglesia, tan apercibidos pensando, el rapto va a ser en cualquier momento y toda esta gente se va a quedar y yo me voy. Tanta gente que está vestida de piedad, pero son más malos que el mismo diablo, y están pensando en un rapto que se inventó John Nelson Darwin en el año 1840 y se estableció como una teología, se estableció como una tesis teológica y se aceptó en muchas iglesias, pero Benjamin Will Newton le hace la contraparte y habla en contra del rapto, y la gente acepta más el rapto porque era más agradable, era más comercializado decir, si me porto bien, Dios me va a robar y me va a llevar y todo el mundo se va a quedar. Pero Benjamín está diciendo, todos vamos a pasar por tribulación, todos vamos a sufrir los escarnios que hay que sufrir sobre la tierra, todos vamos a estar en pretribulación, en tribulación y después de tribulación. No he escuchado a nadie. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. Escuche esto. La Segunda Guerra Mundial se vivió un gran caos sobre la tierra. Todavía hay sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial que hablan de sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial. Fue un caos terrible. Esas guerras que se dieron en la primera y la segunda trajo desabastecimiento, trajo recesión económica, trajo peste por la cantidad de químicos y cosas que se usaron en medio de esa guerra. Trajo pestilencia, trajo mortandad, trajo tantas cosas. Escuche esto, pero mire lo que dice esta profecía. Que todas estas cosas serán principios de dolores. O sea, que esto que estamos viviendo desde hace muchos años, todas estas guerras en diferentes épocas de la historia del hombre, después del romanticismo y el renacimiento del clasismo, porque usted sabía que el romanticismo fue abolido por el clasismo. El romanticismo tenía varias formas de expresión. Tenía expresión artística, pero también tenía expresión humana, o sea, tenía sensibilidad humana. ¿Qué era el romanticismo? Habían blancos que se preocupaban por los negros, habían ricos que se preocupaban por los pobres, y eso no se veía bien. Y entonces se creó el clasismo para sectorizar a la gente, y ya el rico dejó de ver por los pobres porque era un mandato que era de Dios. A los pobres siempre lo tendrá entre vosotros. Y en la era de los primeros cristianos todos compartían. Había una era de romanticismo en la era de los primeros cristianos. No había clasismo. No había ese clasismo que hay hoy en la iglesia, que quien diezma más es el que más se le atiende, a quien da más es el que más se le saluda, y que no le importa que está sentado al lado, que no ha comido. En la era de los primeros cristianos se vivió la era del romanticismo. Era que fue abolida por el clasismo y que la iglesia también lo aceptó. Y la iglesia lo aceptó. Imagínense lo que están sufriendo esa gente en la franja de Gaza. Imagínense lo que están sufriendo las familias en Jerusalén, en Israel. Imagínense lo que están sufriendo las familias en Palestina.
Imagínense lo que están sufriendo las familias de estos familiares alrededor del mundo. Imagínense la tensión que hay en los soldados de todos los ejércitos del mundo que están en los diferentes bandos, porque hay ejércitos que están listos para apoyar a Palestina, tales como Irán, Corea del Norte, Rusia, China, Nicaragua, Venezuela, están dispuestos a apoyar a los palestinos. Imagínense Estados Unidos y toda la Unión Europea. Imagínense a todos los países de la OTAN que tienen sus ejércitos en este momento, sus familiares sufriendo, sus familiares gimiendo, porque hay un episodio de guerra, hay un episodio que va a traer muerte, que va a traer luto, que va a traer peste, que va a traer escasez. ¿Te está entendiendo esto? Pero dice el Señor que todo esto es principio de dolores. Escuche esto. Todo esto es principio de dolores. Escuche esto. ¿Por qué dice el Señor todo esto es principio de dolores? Según Darby y su teología o su tesis, el rapto de la iglesia sacará a la gente de la tribulación. Aquí no estamos hablando de tribulación. Aquí estamos hablando de guerra. Rumores de guerra. De hambre. De pestilencia. Todo esto es la antesala. Y parecía que la Primera Guerra Mundial era la antesala. Parecía que la Segunda Guerra Mundial era la antesala. Porque lo mismo que hoy nosotros estamos diciendo fue lo mismo que dijeron los que profesaban la fe en ese tiempo. Estamos al final. Cristo viene. Fue lo mismo que dijeron. Es lo mismo que estamos diciendo nosotros ahora, sin darnos cuenta de que hay episodios proféticos que, como se interpretaron de forma errónea, equivocada, por las traducciones de los dialectos en que se dieron a conocer los hechos, perdimos algunos rasgos históricos proféticos. Lo perdimos. Pero aquí el Señor Jesús es tan claro y dice: esto que a ustedes lo pone a llorar, que a ustedes lo pone a pensar, que a ustedes lo pone a temblar, esto no es nada comparado con la gran tribulación. Sí, Él está hablando a los discípulos y le está hablando a sus seguidores y no lo está sacando a ellos de este escenario. Porque obviamente no fue cuando ellos estaban, pero de ahí empezaron a renacer otros cristianos a lo largo de la historia hasta llegar a nosotros. Y puede y cabe la posibilidad, porque nadie sabe cuándo va a acontecer esta cosa si no miran bien. Si no miramos bien. Hay que mirar lo que está aconteciendo. Jesús lo dice en esta profecía. Miren. Hay que mirar bien. Hay que mirar quién es Benjamín Netanyahu. Hay que mirar quiénes son los palestinos que están atacando. Hay que mirar bien, no podemos engañarnos. No son todos los palestinos que están atacando a Israel. No son todos los israelitas que están de acuerdo con esta guerra. Hay facturas que se están pasando del pasado. Y no podemos asociar esto a una profecía que está lejos de la realidad de lo que está viviendo, porque lo que va a vivir Israel cuando se reúnan todas las 12 tribus en Jerusalén es totalmente diferente a lo que se está viviendo hoy en Israel. Acuérdense que no están las 12 tribus en Israel y Jesús le está hablando aquí a ellos. Y les dice a ellos, en el capítulo 23, les dice a ellos que hasta que ellos no se junten, ellos tienen que juntarse. Todo el llamado que ha hecho Benjamín para que lleguen los israelitas de nuevo. Hubo un éxodo grande hace casi 5 años. Millones de judíos regresaron. Solamente son alrededor de 10 millones de judíos. Solamente en Jerusalén. ¿Sabe cuántos millones de judíos hay alrededor del mundo que representan cada uno a las 12 tribus de Israel? Entonces,
los entregarán para ser maltratados y muertos, y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Yo quiero cerrar esto porque quiero ampliar esto mañana o el viernes. No, mi nieta viene a pasar el fin de semana. Así que no me van a ver la cara este fin de semana. Pero yo quiero regalarle esto esta noche. Los primeros discípulos de Jesucristo, escuche esto, todos fueron muertos, maltratados, todos. Pero ellos no fueron aborrecidos por todas las naciones. Ellos fueron aborrecidos por algunas naciones y fueron aborrecidos por el gobierno eclesiástico del momento, que no querían perder la titularidad y que habían aceptado el clasismo en la iglesia. Pero aquí esta profecía dice que habrá una gran persecución. Los que lleven la bandera, escuchen, no la bandera profética, no la bandera apostólica, no la bandera pastoral, no la bandera de evangelista ni la de maestro. El que lleve la bandera del nombre de Jesús, eso pesa, hermano. Usted y yo podemos decir que llevamos la bandera del nombre de Jesús, pero mientras no haya persecución y no haya maltrato, estamos lejos, pero bien lejos de llevar la bandera de Jesús. Ese nombre que se estampe en nuestro espíritu, en nuestro ser, estamos lejos de que ese nombre se estampe sobre nosotros. Y es por eso la razón que cientos de miles que hoy dicen que llevan el nombre de Jesús alrededor del mundo son aplaudidos, son aceptados, son llevados a hoteles de 5 estrellas, son transportados en aviones en primera clase, paseados en carros de lujo y llevados a los mejores lugares turísticos del mundo porque están lejos de cargar el nombre de Jesús y por eso no se han topado con el maltrato y el aborrecimiento del mundo y de las naciones enteras, porque lo que están llevando es una comedia y un chiste, interpretaciones erróneas y equívocas del reino de los cielos, y por eso son aplaudidos y son saludados y son puestos en alta estima. ¿Estás aquí, Ana? ¿Están aquí, señores? Que nadie los engañe, dice la palabra. Mirad que nadie los engañe. Y una de las cosas que yo he visto en los últimos tiempos en los que me ha tocado vivir el cristianismo es cómo los hombres y mujeres que dicen que llevan el nombre de Jesús están más atendidos y requeteatendidos que el mismo Jesús. La única vez que la Biblia narra de que Jesús fue súper atendido fue cuando llegaron los magos del oriente a llevarle mirras, especias, incienso hasta el pesebre donde él estaba. La segunda vez que fue atendido fue cuando enjugaron sus pies con el perfume de nardo, pero todo el resto de su ministerio fue servir, fue persecución, hasta persecución de muerte. Todos ustedes son unos mentirosos que dicen que llevan el nombre de Jesús sobre sus hombros. Ustedes que están llevando fama, ustedes que están usando el nombre de Jesús, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Hoy esta misma gente que dice que lleva el nombre de Jesús ha ampliado el clasismo dentro de la iglesia. Hoy no se atreven a decir y a hablar que no existe ningún rapto, aunque ellos ya lo saben. Están aprovechando todo lo que pueden porque a ellos no les importa, porque después hablaré de esto. Porque muchos de ellos piensan que no habrá castigo para ellos, que no serán castigados. Muchos de ellos piensan que todo lo que se puede hablar y decir de mucho que tiene que ver de Dios es mentira y aducen solamente lo que les conviene. Decimos que somos portadores del nombre de Jesús,
pero no somos perseguidos. Mirad que nadie los engañe. A muchos de ustedes lo aborrecerán, lo maltratarán y lo matarán. Y todas las naciones lo aborrecerán por causa del nombre de Jesús. Todas las naciones. Hoy usted ve gente que le abren la puerta en Venezuela, le abren la puerta en Estados, le abren la puerta en todos lados. Pero ¿dónde está la gente que lleva el nombre de Jesús? Hay gente allá en África, en algunos países africanos, que han llevado el nombre de Jesús y su final ha sido muerte, calcinación, ha sido degollamiento. Lo han triturado, lo han matado, lo han escarnecido porque ellos sí adoptaron el nombre del Dios Todopoderoso. Ellos adoptaron el nombre del Hijo del Dios viviente. Ellos se atrevieron a retar al infierno. Ellos se atrevieron a retar toda cultura demoníaca. Ellos se atrevieron. Y su paga fue muerte. Pero la Biblia dice que el que cree en mí, llevar la bandera de Jesucristo, llevar el nombre de Jesús, es creer que aunque esté muerto yo viviré. Es enfrentarte a la muerte. Aun cuando la muerte te venza, es enfrentarte a la muerte. Eso es llevar el nombre de Jesús. No ir a los países donde más cómodo te encuentras, donde más dinero te dan, donde más favores te hacen, donde más amigos alcanzas. Hay que empezar a demostrar que verdaderamente llevamos el nombre de Jesús. Y cierro con esto, para seguirlo. Guarde la anotación. Se levantarán muchos falsos profetas. Voy a comenzarlo del 9, dice. Entonces los entregarán para ser maltratados y muertos. Y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y se entregarán y se odiarán unos a otros. Y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por el haberse multiplicado la maldad. Él estaba hablando con los discípulos. Él estaba hablando con los portadores de su nombre. Él estaba hablando con los que iban a expandir su reino. Él estaba hablando con esa gente. La maldad se multiplicó entre ellos porque hombres como el señor John Nelson Darwin, que creó teorías teológicas equivocadas, permitieron que espíritus de falsedad se levantaran y que muchos otros hombres también caminaran por ese camino, levantando teorías teológicas que nada tenían que ver con la palabra. Pero Dios bendiga a hombres como Benjamin Will Newton, que se pararon en la brecha y confrontaron todas estas cosas. Dios bendiga a hombres como Pablo de Tarso, que se paró en medio de la iglesia y le dijo: aquí no hay nadie que pueda reprender lo que está pasando en esta iglesia. ¿Cómo es posible que este hombre se está acostando con la mujer de su padre y nadie dice nada? Hoy tenemos hombres que dicen que son apóstoles, pero se acuestan con la mujer, con las esposas de sus congregantes. Permiten que los líderes se acuesten con las esposas de otros. Hoy tenemos líderes que dicen que andan en el nombre de Dios, pero andan robándole a la gente. Hoy tenemos líderes que dicen que son apóstoles y que son profetas, pero andan con asociaciones ilícitas y delincuentes para delinquir. Hoy tenemos todo este tipo de situaciones dentro de la iglesia y del pueblo del Señor, y nadie dice nada, nadie habla nada. Cierro con esto. Yo lancé un reto para el que quería ir a Haití. Y ese reto fue contestado. Un pastor dominicano, que voy a obviarme el nombre porque no me ha dado permiso, escuchó este reto.
No pidió ni un solo real, ni pidió el boleto de avión, ni pidió nada. Pastor joven, entre 30 y 35 años. Llenó un camión de comida en República Dominicana. Manejó hasta la frontera de Haití, introdujo el camión. Y en la parte posterior habían algunos haitianos matando gallinas, haciendo pactos de vudú para lanzar maldiciones hacia República Dominicana. Y mientras ellos hacían eso, él descendió de su camión. Esto no es ficticio, esto no son testimonios arreglados. Después voy a postear el video. Y este hombre, estas fueron las únicas palabras que dijo cuando llegó a Haití con el camión lleno de comida. Y empezaron la gente a aglomerarse alrededor del camión. Estas fueron sus últimas y sus únicas palabras. Mientras ustedes nos maldicen, yo he venido a bendecirlos. Y empezó a repartir bolsas de comida. Solamente diciendo esto, llevó el nombre de Jesús estampado. Y la gracia y la misericordia de Dios no permitió que él fuera muerto en Haití, sino que regresara con bien a casa, porque llevó la bandera del unigénito Hijo de Dios en alto. Así que, señores y señoras, ustedes, apóstoles y profetas, a mí no me engañan, porque yo miro bien, tal y cual como dice la profecía. Mirad que nadie os engañe. Así que buenas noches a todos y vamos a seguir con este tema. Bendiciones.